Buenos días, profesor y todos los presentes. Mi nombre es Giro Pereira y junto con mi compañero Carlos Jiménez vamos a presentar el segundo capítulo del libro La fauna de las falacias del autor Luis Vega Reñón. El segundo capítulo se titula Una versión medieval de las falacias. Este va a empezar hablando sobre el legado griego. El autor va a indicar todavía que la antigua Grecia especialmente va a dejar ciertos aportes importantes a las falacias, principalmente dos puntos de vista. La primera va a ser la herencia aristotélica, el cual va a estar representado por la versión de Boecio, y va a tener la consideración dialéctica y epistémica de la prueba o contraprueba fallida. Por otro punto, vamos a tener la herencia estoica, que en este caso va a ser representado por Cicerón y Séneca, y va a estar más centrado en el análisis semántico y nomológico del discurso y la lógica del argumento efectivo. Ahora nos va a indicar también que las falacias van a ser dependientes del mismo lenguaje. Es decir, que van a ganar importancia entre los comentadores y se va a observar crítica hacia la falta de explicación teórica en Aristóteles. Esto influenció en propuestas medievales que explican las falacias mediante causas o principios de la apariencia falsa y el defecto o inexistencia correspondientes, que se cree que fueron por observaciones críticas sobre las refutaciones sofísticas en el siglo XII. Ahora la representación medieval va a tener tres aristas. La primera va a ser la consideración de las mismas falacias. Esto va a ser dentro de la discusión sofística respecto a los mismos sofistas y también en cierto margen de la tradición aristotélica. Se van a emplear términos como la falacia, como paralogismus o sofisma, que lo va a introducir Boecio. Va a establecerse una terminología específica en la segunda mitad del siglo XII, aunque con algunas variaciones. El otro punto va a ser la relación de las falacias. Dependientes del lenguaje con investigaciones medievales sobre la lógica y filosofía del lenguaje, como por ejemplo van a ser cuestiones sobre el significado y la referencia, especialmente vinculados a la teoría autóctona de la supositio. Van a tener especial relieve en las falacias verbales. Y finalmente va a acabar con la relación entre paradojas y puzzles. Estos puzzles mayormente van a ser discursivos y cognitivos al mismo tiempo. Y van a ser de diversos orígenes, como puede ser del punto de vista aristotélico o estoico, con algunos sofismas. Eh, También van a tener dimensiones analíticas y teóricas para la dilucidación, así como una dimensión escolar para el entrenamiento y examen. El término sofisma no denota un tipo de falacia discursiva especialmente, sino una expresión que requiere desambiguación mediante un análisis lógico por precisión conceptual o también puede ser fines prácticos, también educativos, con el fin de evaluar la competencia analítica de un estudiante, por ejemplo. Las contribuciones medievales, especialmente en el caso de la petición de principio. Las contribuciones medievales a la comprensión de la falacia revelan su carácter activo y contributivo, pero no receptivo. Vamos a ver la importancia y el alcance de sus distribuciones, tomando el caso de la falacia de petición de principio. Para el tratamiento de esta misma falacia, se deben desarrollar tres planos básicos, de acuerdo con tres tipos de condiciones definitorias. En el primer caso va a estar un plano lógico, es decir, que la petición de principio va a consistir en dar algo en suposición, obviamente analizándolo, en alguna de las premisas del argumento en lo que se pretende concluir. Va a haber una distinción crucial entre la validez deductiva y la nulidad demostrativa. Se va a resaltar también la observación de Pedro Hispano sobre su aspecto en la fuerza ilativa del argumento.
Ahora, en un plano dialéctico se va a tratar de extraer una conclusión de un supuesto o también un principio que el oponente no acepta, por ejemplo, con condiciones dialógicas que hacen referencia a la adopción de una premisa igualmente discutible. En un plano ya epistémico, se va a buscar probar una suposición no sabida a partir de otra igualmente desconocida, con condiciones epistémicas relacionadas, por ejemplo, con la falta de evidencia, no solo de la conclusión, sino también de la justificación presentada. Esos análisis van a intentar responder a las demandas de explicación de lógicos medievales respecto a las indicaciones aristotélicas sobre las causas definitorias de las falacias. También nos indica que su carácter fallido y su falsa apariencia de efectividad en la mayoría de estos. En el caso, por ejemplo, de la petición de principio, la causa de lo primero va a radicar en la identidad entre lo asumido y lo que se pretende probar, mientras que la causa de lo segundo se va a encontrar en una engañosa diversidad aparente entre ambos extremos. El siguiente punto del libro es el planteamiento de falacis, que le va a explicar mi compañero. ¿Qué tal? Soy Carlos Jiménez y hoy hablaré sobre el planteamiento de falacis. Se rige desde la visión tradicional aristotélica. Su terminología es boesiana y adopta la versión de Alejandro de las falacias lingüísticas, en particular la referencia a la multiplicidad actual, potencial e imaginaria. Se quiere combinar la dialéctica en la discusión entre un respondiente y un oponente, y lo epistémico según el enfoque cognitivo en el análisis del razonamiento correcto e incorrecto. En este último punto debemos tener algunas ideas relevantes. El razonamiento incorrecto puede presentar una doble dimensión según que uno A razone consigo mismo o B razone con otro. En la primera situación nos referimos a una reflexión personal que presenta errores no intencionales, excluyendo la posibilidad de autoengaño deliberado. En el segundo escenario, se trata de una situación durante un debate, adoptando la forma típica de una victoria sofística lograda mediante la introducción engañosa al error a través de una argumentación que aparenta seguir un razonamiento correcto. Dos aspectos destacados en este planteamiento son, por un lado, la posibilidad de distinguir dentro de las falacias entre el paralogismo cometido de manera inconsciente e involuntaria en un discurso unipersonal, y el sofisma cometido de forma consciente e intencionada para engañar a otro, lo cual se desarrolla en un contexto dialógico. Si aceptamos que De Falacis es efectivamente una obra de Tomás de Aquino, podría suponerse que él está familiarizado con el Tratado Agustiniano sobre la mentira. Aquino sostiene que el engaño es un complemento de la mentira, que puede manifestarse en 3 grados. El primero, el más débil, como engaño correspondiente a una mentira o falsedad de carácter jocoso, que solo se da en el hablante que bromea con un oyente. El segundo, como engaño producido por una mentira, que solo se da en la opinión del oyente que malinterpreta al hablante. El tercero y último, como engaño debido a una mentira perniciosa que envuelve por parte del hablante la intención dolosa de engañar o confundir al oyente, de modo que implica no solo un grado más fuerte, sino una interacción efectiva más estrecha que los grados anteriores. El tratado también presenta un esfuerzo de organización y explicación de las falacias comunes dentro de la tradición aristotélica escolástica. La clasificación de estas falacias se basa en las 6 clases lingüísticas y las 7 extralingüísticas. La aceptación de la apariencia o el principio que lleva a aceptarla se debe a la semejanza aparente entre la contradicción defectuosa y la correcta, la falta de validez como argumento o de eficacia como prueba, es decir, la inexistencia se debe a la divergencia real entre ambas.
La naturaleza falaz de un razonamiento o argumentación no se limita en su carencia de virtud, como la extrapolación apresurada del principio de contrapartida. En cambio, implica adicionalmente una apariencia engañosa, incluso si el engaño pasa desapercibido cuando el individuo que razona o argumenta lo hace consigo mismo. De acuerdo con esta perspectiva, toda falacia se considera como la transgresión de alguna condición esencial para un silogismo auténtico o una contradicción efectiva. Dos criterios fundamentales para evaluar la condición falaz de un razonamiento o argumentación. El primero, la falta de legitimidad para llevar a un resultado discursiva o cognitivamente incorrecto o inaceptable. Y el segundo, apariencia falsa de seguir un curso apropiado, una condición que se considera necesaria. Una causa hace que el argumento sea ineficaz debido a la ausencia del nexo conceptual o inferencial pretendido. La otra causa actúa como un principio impulsor del asentimiento y proporciona al argumento la falsedad, la falsa apariencia de poseer exactamente aquello que le falta para ser efectivo o correcto. Pasamos a los contrastes y señales posmedievales. Para obtener una visión más completa del tratamiento de las falacias en la escolástica, es relevante agregar una nota sobre su desarrollo posteriormente durante la denominada escolástica posmedieval, con el libro Compendio de Lógica de Juan de Santo Tomás. En el capítulo de falacias precisaremos a detalle 3 ejemplos. Se mantiene la clasificación en los dos géneros aristotélicos, el lingüístico y el extralingüístico. Se incorporan elementos de la tradición, tanto de los comentaristas como de la época medieval. En este sentido, las falacias lingüísticas o por parte de la dicción se limitan a la equivocidad, siguiendo la línea ya establecida desde Galeno. Por otro lado, las falacias extralingüísticas o por parte de la cosa significada se relacionan con defectos en el silogismo o violaciones de sus reglas, es decir, casos de inferencia deductiva inválida o legítima. Como destaca Juan de Santo Tomás, casi todo lo relacionado con las falacias se ha explicado al tratar los efectos de los silogismos, ya que las falacias son defectos de la consecuencia. Dos causas tradicionales a la causa de la apariencia continúa siendo el principio impulsor o el motivo que lleva al sentimiento de lo inapropiado, pero en las falacias lingüísticas esta causa se encuentra en la dicción, es decir, en la naturaleza o el uso del lenguaje prescindiendo de su posible dimensión intencional. B. La causa del defecto sigue siendo la falta de la característica requerida y constituye la razón de que no sea lo que aparente. Tanto en las falacias lingüísticas como en las extralingüísticas, esta causa se halla en las cosas u objetos de referencia, lo que parece relegar a un segundo plano la dimensión normativa del discurso falaz. Los ídolos de Bacon son unos personajes familiares en la historia de la filosofía. Estos elementos consisten, en primer lugar, en predisposiciones al error inherentes o en disposiciones adquiridas. Abarcan desviaciones y representaciones falsas o distorsionadas de la realidad. Francis Bacon denomina ídolos de la nación o de la tribu. En la ciencia natural es necesario dirigir la inteligencia hacia el estudio de los hechos, sus secuencias y sus órdenes. Hay tres grandes clases de falacias para Bacon. Las falacias sofísticas, de las que bien ha dado cuenta Aristóteles, las de interpretación producidas por el uso erróneo o confuso de nociones comunes o anticipaciones genéricas que deriva en sofismas, y los ídolos determinantes ante todo de deformaciones y falsas apariencias. Bacon también muestra elementos de optimismo que le hacen considerar un antídoto efectivo contra los ídolos en general, sin mayores distinciones. Según el aforismo 40, existe ciertamente un verdadero remedio para destruir y disipar los ídolos, que consiste en la formación de nociones y principios mediante la inducción legítima.
signo de nuevos tiempos. Doctrina que aborda los ídolos que oscurecen o confunden la mente, no solo impactan en la filosofía del conocimiento empírico y en la metodología de la ciencia natural. En este sentido, la doctrina de los ídolos no solo se considera una de las raíces modernas de la tradición cognitiva en la historia de las falacias, sino también en el precursor de una nueva dimensión en el estudio del discurso falaz. El desarrollo de estas corrientes dentro de la tradición crítica de los prejuicios implica una expansión significativa de la doctrina original de los ídolos de Bacon, en dos direcciones. En primer lugar, una aplicación hacia el reconocimiento del ámbito de las ideologías sociales y políticas, más allá del dominio específico de la ciencia natural. Y en segundo lugar, la consideración de las relaciones, intereses y poderes sociales establecidos como causas generadas e inductoras de opacidad o encubrimiento, error y confusión, con su consecuente repercusión no solo en el ámbito cognitivo, sino también moral. Muchas gracias.